Nos preocupamos por lo que será el niño mañana, cuando lo que importa es su hoy. Me cayó el 20. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de su podcast Me cayó el 20. Yo soy Pamela Rendón y hoy tenemos la continuación tan interesante de la que hablábamos en el episodio anterior. Si no lo recuerdan, vamos a hablar de la prevención del abuso sexual infantil cibernético. ¿Cómo podemos protegerlos? ¿Cuáles son las herramientas? Y todo esto que nos va a ayudar a proteger a nuestros niños, a nuestros pequeños, de todo esto, de este tipo de situaciones tan desagradables en las que queremos protegerlos y mantenerlos a salvo. Yo soy Leti Loyola, gracias Elfa nuevamente por continuar con este episodio. Y pues sí, platícanos cómo se da este abuso dentro de las redes, ¿no? Híjole, yo creo que este es un tema súper importante porque a veces creemos que el abuso sexual solamente se da o ocurre en físico, en presencial. Sin embargo, ahora los niños y las niñas también están expuestos al abuso en redes, en medios digitales. Entonces, es importante primero ver que la misma violencia que ocurre en la vida real también ocurre en el mundo digital. Entonces, esta violencia se reproduce también en los medios. Actualmente los niños tienen acceso a un montón de redes y a un montón de aplicaciones, lo cual no es malo si se usan adecuadamente. Entonces, es importante que los niños, cuando tengan acceso a redes o a medios, aplicaciones o a medios digitales, conozcan cuáles son los riesgos. Nosotros como papás, una sugerencia, podemos usar el famosísimo control parental. El control parental, tú puedes ligar el dispositivo que está usando tu hijo a tu teléfono, por ejemplo, y si quiere descargar una aplicación, usar algo, tú poderlo ver. Y también es importante que los niños conozcan cuáles son los riesgos que hay en los medios. Muchos niños y niñas solamente juegan, sobre todo los chiquititos, los muy chiquititos solamente se juegan, por ejemplo, está el Roblox, el Tocaboca, todos estos juegos. Y a veces les salen a los niños opciones para dar clic, como de dale clic aquí, y les llama la atención, dan clic y eso los direcciona hacia otro sitio que es de adultos, por ejemplo, de pornografía. Entonces, a mí me ha tocado ver en consulta o que me han llegado casos de mamás que dicen, ¿qué hago? Porque mi hija estaba jugando y le dio clic y eso la direccionó hacia un lugar donde ella leyó cosas o vio cosas que ahora pues Me inquietaron, no sabemos cómo manejar esto. Entonces, es importante que los niños sepan acerca del grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming es cuando un adulto o un adolescente se hace pasar con una identidad falsa o con un perfil falso por otro niño o por otro menor. Y a través de ahí sacan información o les piden fotos o les piden videos o les piden que manden cosas y luego o les piden quedarse de ver en sitios, pero primero se ganan su confianza, primero se hacen amigos. Entonces, recomendación es no aceptes en redes, o sea, recomendación para los niños es no aceptes en redes a alguien que no conozcas. Por más buena onda que sea, por más que sea amigo de un amigo, por más que sea el que tiene, que sea un personaje famoso, popular, no aceptes a alguien que no conoces en realidad. Esa sería como otra recomendación para los chicos es no den información sobre su vida privada. No digan dónde viven, no den los datos de dónde trabaja su papá, de dónde trabaja su mamá, no den información privada en medios, en redes. Otra importante es
que constantemente cambien sus contraseñas. Y lo mismo que decíamos en el episodio anterior, si algo los niños ven que ocurre en redes que no les gusta, alguien que les dice algo que no les gusta, que les pide hacer algo que no les gusta, que les hace sentir incómodos, que también puedan acudir con un adulto o adulta de confianza y hablar sobre lo que está ocurriendo. Y como tú dices, como papás, no esperarnos a hablar esto porque creemos que están muy pequeños o porque creemos que ya tienen la madurez suficiente. Inclusive los adolescentes que ya tienen 18, 19, 20 años, es seguirles reafirmando esto. Sí, porque el tema de la violencia digital es un tema importantísimo porque tiene que ver con violencia sexual, muchas veces con violencia de género y con violencia de otros tipos. Por ejemplo, la chica de la secundaria que tiene un novio o un amigo que le pide que mande el pack. Que está de moda ahora, ¿verdad? Y entonces ella en toda esta confianza que Perdón, estableció... Selfa, ¿qué es el pack? Para quien nos está viendo pack, y no sabe. Sí, perdonen. El pack son fotografías del cuerpo que pueden ser en ropa interior, o que pueden ser desnudos, o que puede ser la fotografía de una parte en específico, como, ay, pues tómate la foto del pecho y mándamela, o tómate la foto en ropa interior, o tómate una foto desnuda. Entonces se pide el pack. Ahora, bueno, acuérdense que en esta era de lo digital, también las formas de relacionarnos cambian. Entonces, muchas chicas y chicos, sobre todo adolescentes, ya tienen un desenvolvimiento sexual a través de lo digital, el famoso sexting, que es pues sí, establecer como es un tipo de establecimiento sexual diferente, ¿verdad? Porque es a través de una pantalla. Entonces, ¿cómo poder estar seguras o seguros en redes? Yo creo que es importante, así como hablamos del abuso sexual con los niños directamente, explicar a los adolescentes o a los niños que también hay riesgos en este tipo de asuntos. Por ejemplo, en niños muy pequeños, pues es más lo del grooming, pero también en el grooming ahí les pueden pedir fotos y ellos en su inocencia mandar fotos. Pero fíjate, perdón que te interrumpa, se me hace pues una responsabilidad como padres estar actualizándonos en todo esto nuevo que está pasando, ¿no? Sí. De qué manera nuestro hijo queda vulnerable ante una pantalla. Exacto. ¿No? Y que eso puede ser algo viral, ¿no? Que se puede expander donde ni siquiera esperamos por haber mandado una foto quizá con una inocencia o con algo que ni siquiera esperamos y que puede ser algo que te marque para toda la vida. Claro. ¿no? Entonces, como papás, estar pues bien al pendiente de esto que está cambiando, como tú dices, la era digital, que está cambiando y que la comunicación ya no tiene fronteras, ¿no? Hace ratito estábamos platicando, ¿no? Cómo ya nos están escuchando algunas personas en España, en Argentina, y bueno, pues así se ha dado, ¿no? Y hasta dónde puede llegar este tipo de abuso, ¿no? Sí, es importantísimo porque sí, esto también ocurre como tú dices, es exponencial y se puede viralizar. En el caso del pack, que una chica se lo pueda mandar a un chico en un acuerdo, en una relación de confianza, resulta que ni era el chico que dijo que era, o terminaron, se dejaron de hablar, y entonces el cuate pues rola las fotos de la chica y toda la escuela ya las vio. Ella queda completamente expuesta, vulnerable ante esta situación, y como tú dices, esto ya rebasa los límites completamente y puede ser sumamente dañino. En caso de que esto suceda, ya está la policía cibernética, ya se están empezando como a actualizar protocolos de intervención, que esto se ha considerado ya un delito. En Aguascalientes ya está tipificado, en Aguascalientes, México, para las personas que nos ven, seguramente en sus lugares, en sus países, en sus estados, investiguen sobre la legalidad de estos asuntos, pero sobre todo, yo creo que el platicar mucho con los hijos e hijas, no el prohibir. ¿Por qué? Porque a veces el prohibir lo que va a ocasionar es que terminen haciéndolo, pero de tal forma o de tal suerte que no
pues no podemos prohibir por completo y quitarles todas las redes. Tienen que relacionarse con el mundo y más bien es que puedan tener una navegación más segura. Aparte, como lo prohibiste, ya no va a haber la confianza de decirlo, porque ya saben que hay una represalia o sea, para primera instancia, ¿no? O sea, si yo lo digo, fue algo que me dijeron que no hiciera, y si le digo que pasó esto, si me pasa ¿cómo? Algo malo, Exacto. Lo que va a pasar es que va a terminar siendo mi culpa. Sí, porque no hice Entonces caso. voy a vivir una revictimización. Y ya me sé, te lo dije, claro, con el dedote señalador, ¿no? Sí, es importante eso, ¿no? Que nosotros, como dice Leti, nosotros como papás, bueno, por lo menos yo soy de una generación donde yo crecí sin nada de esto. Entonces, de pronto, hace unas semanas fuimos a unas secundarias públicas a hacer, precisamente estamos en una campaña que se llama Frena el Hate. Es una campaña que está impulsada por un colectivo de Aguascalientes que se llama Cultivando Género, saludos. Y fuimos a secundarias a indagar sobre qué tipo de aplicaciones usan los chicos y las chicas, qué hacen en estas aplicaciones, cómo se relacionan con ellas, un poco la idea que tienen sobre lo masculino y lo femenino, porque también la idea es cómo trabajar en la prevención de violencia de género, ¿no? Y era sorprendente que mi compañera y yo, cuando les preguntábamos, enunciaban una cantidad de aplicaciones, videojuegos y sitios que nosotras ni conocíamos. O sea, en realidad, en nuestra época, pues nos educaba la televisión, nos educaban los papás y los maestros. Actualmente, pues ya no educa la televisión, ni somos los papás y los maestros los que tenemos el control de la información. A veces los chicos tienen más información que nosotros, conocen más terminologías que nosotros, tienen acceso a cosas que nosotros ni siquiera sabemos que tienen ese acceso. Entonces, sí, no para prohibirles y quitarles todo, pero sí yo creo que debemos informarnos qué están viendo, qué tipo de aplicaciones son, de qué tratan, en qué consisten, cuáles son esas redes, además del WhatsApp, además del Facebook, además del Twitter, además del Instagram. Y otra cosa importantísima que no dijimos en el episodio anterior, pero que ahorita viene como muy ad hoc con esto de las fotos, es el tema de la hipersexualización infantil. Que niñas, sobre todo niñas, desde muy temprana edad empiezan a tomar vestimentas y arreglos como de jovencitas o como de mujeres mayores, y esto las expone terriblemente a los temas de abuso. Es como la niña de 10 años que está toda pintada y que tiene la ombliguera y se toma la foto con el shortcito así como súper sexy, cuando en realidad es una niña de 10 años. Claro. Entonces, no por un tema moralista ni por un tema de persinarse que no se enseña el cuerpo, sino por lo que, no lo digo en ese sentido, sino por las implicaciones que puede traerle a una niña exponer sus fotos de este modo en redes. De los depredadores. Yo veo de pronto, yo tengo muchas niñas que son familiares, sobrinas, que yo veo que tienen redes sociales y veo que constantemente suben fotos. Entonces pienso que esto expone también y hay que hablar sobre este tema de la hipersexualización infantil. Sí, de hecho, yo en una ocasión me tocó dar una plática en una universidad de protocolo y etiqueta. Y igual yo les decía, yo no les voy a decir cómo se vistan, cómo actúen, cada quien toma su propio camino y hace su propia historia. Pero con esto de las redes sociales, sí los quiero invitar que tengan mucho cuidado, tanto como lo que dices, ¿no? Uh-huh. En caso masculino, si quieres exponer a alguien, o si quieres hablar de alguien, acuérdate que eso habla de tu confiabilidad como persona, de tu humanidad. El día de mañana tienes que pensar, ¿qué quieres ser? ¿Quiero ser un gerente o un directivo? Aguas, eso se queda en la nube. Uh-huh. La información en internet es fácil, es muy difícil que desaparezca. Uh-huh. Entonces, ¿por qué estás promoviendo algo de ti que por un momento de enojo o de no sé qué pueda ser, sí, que estás exponiendo a alguien? O como pero no es por hablar de un género en específico, pero es más
común que se dé. Sí. Como dices, me enojo con la exnovia, estoy súper ardilla, subo el video, le expongo, deja tú que le expongas a ella, sí. La tachaste, la hiciste que dudara de sí misma, pero tú qué imagen estás dando de ti, qué grado de confiabilidad, de credibilidad, de moral, de ética estás exponiendo. Sí. Entonces también es ojo con eso. Y hasta en algunas ocasiones yo les ponía el ejemplo. Por ejemplo, hay chavitas, como dicen, o chavitos, un cuerpazo, mis respetos, se necesita mucha disciplina, cosa que yo nunca he tenido, me encantaría. Pero bueno, la suben y le digo, toma eso, ve con tu papá y enséñaselo. A ver qué opina. No, jamás, no manches. ¿Y por qué entonces, como dices, hasta esta hipersexualización hasta de chavitas de 12, 13 años, que las están poniendo? Entonces, si te da pena, como dices, los secretos, sí. ¿Por qué te da pena mostrar eso a otras personas? Si me está dando pena algo de mí, que todo mundo pueda tener acceso, entonces, ojo pues con lo que subas. Sí. ¿No? Que no te exponga. Yo creo que eso también como, sobre todo con los niños y niñas, enseñarles a hablar sobre esto, no en un tono de represión, no en un tono represivo, sino generador de crítica, generador de criterio, ¿no? Que los niños y las niñas puedan identificar los riesgos en el mundo digital, porque no se los podemos evitar. Sí. Selfa, ¿y a quién podemos acudir? Ya hace ratito decías de la policía cibernética, pero cuando hay ese tipo de abusos, ¿a quién acudimos? Una chica o chico ha vivido violencia digital, ha sido vulnerado, expuesta ante una situación así. Además de la asesoría legal que puede obtener, también necesita llevar un proceso psicológico. Es muy importante la contención terapéutica, porque finalmente esa persona está siendo víctima de violencia digital, pero no porque sea digital significa que sea menos dañina que la que ocurre en físico. También lo digital, es más, cobra otras dimensiones. Basta directo a lo psicológico, ¿no? Es como una paranoia horrible porque no sabes quién lo vio, quién no lo vio, hasta dónde va a llegar. Y entonces el terror psicológico que vive una persona, un niño, niña, o un chico, chica, adolescente, o cualquier persona de cualquier edad expuesta en redes, es un terror psicológico absoluto. Y entonces hay que trabajar mucho con eso. Yo les recomiendo que si alguien está viviendo una situación así, pida ayuda. Vaya a psicoterapia, hable de todo esto que pasa, rompa el silencio y que con el mismo proceso vaya decidiendo qué quiere hacer. Nadie está obligado a denunciar, porque también para denunciar se necesita un proceso. No es fácil sostener una denuncia. Y sobre todo eso, que no guarden el silencio y la verdad es que el tema de la violencia digital, pues todas y todos estamos expuestos, ¿no? Hay muchos tipos de violencia, desde la persona que acosa, desde la persona que hace como que te acecha en redes, esa persona que siempre está te da likes como para saber que te está viendo, es una manera de vigilarte, de hecho tiene nombre, se llama orbiting. Qué bueno que das estos términos. Desde la persona que hace ghosting, que es el ghosting, sobre todo ya entre adolescentes, jóvenes y adultos, es una persona que de pronto te deja de escribir, te deja en visto y ya, primero establece relación contigo, contacto contigo, se da mucho en este sitio, en este mundo de las aplicaciones de citas, ¿no? Y de pronto, sin ningún tipo de responsabilidad afectiva, se va y bloquea. Entonces ya no tienes manera de cerrar nada, de encarar nada, noviazgos que terminan así, relaciones que terminan así, y no hay una responsabilidad afectiva para con el otro. Como está atrás de una pantalla, no importa, las personas parece que somos parte de un catálogo y que somos desechables. Entonces creo que este tema digital nos hace unos días estaba conversando con una amiga, una colega,
que hablaba que la representación que tenemos del cuerpo ha cambiado mucho desde lo digital. Ahora el teléfono celular es parte de nuestro cuerpo, es una extensión de nuestro cuerpo. Lo digital es parte de nuestro, pues sí, de nuestra representación corporal. Entonces es importante hablar de esto porque es lo que hay y la tendencia que viene de relaciones humanas. Entonces, ¿cómo podemos establecer relaciones seguras y sanas o tratar de cuidarnos desde lo digital y empezar desde las infancias? Y hablar esto, hacer conscientes a nuestros niños, a su idioma, de la manera que sea, hablarlo, hasta hablar que también, si de repente ves algo, amor, que no te suena, quítalo, cuida tu cabecita. ¿Por qué? Para que no tengas pesadillas en la noche, para que no te sientas incómodo. O sea, hablarlo, no hay que esperarnos, hay que hablar estas cosas cuando se pueda, en cuanto se pueda. Y otro tipo de abuso infantil que ocurre en las redes, ya para cerrar, porque casi nos vamos, es el tema de la pornografía, a la cual muchos niños y niñas tienen acceso no necesariamente de manera voluntaria. Muchos niños y niñas en sus navegaciones o en sus exploraciones cibernéticas entran a sitios o dan con sitios de pornografía sin que necesariamente sea su intención. Y eso también se considera violencia psicológica y violencia sexual infantil. Entonces hay que tener hablar de este tema de la prevención mucho, y si tu niño o niña tuvo ya contacto con este tipo de información, sí les recomiendo yo que acudan con especialistas. Sí, claro. Hay psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas, sexólogos y sexólogas que tienen formación y entrenamiento para atender este tipo de asuntos. Exactamente. Ay, Selfa, pues muchísimas gracias. Muchas gracias como siempre. Se pasa rapidísimo. Sí, se nos pasó muy rápido el programa. Sí. Sí, pero pues mucho aprendizaje y a comunicar y a estar ahí presentes y sobre todo hablar como se debe de hablar, ¿no? Con las palabras que se debe de hablar y en las situaciones tal como son, ¿no? Creo que ponernos al lenguaje de nuestros hijos, como comentabas, Pame, a ese nivel, pues ir explicando y ir explorando hasta dónde ellos han visto, hasta dónde ellos han escuchado y de qué manera podemos nosotros ser esa parte y que nosotros seamos lo que los eduquemos a ellos y no que se eduquen con los amigos o a veces hasta con amigos mayores, ¿verdad? Y yo los quiero invitar a de verdad rompan este tabú de ir a terapia. Vamos a terapia, no porque esté mal, sino porque puedo estar mejor, porque lo necesito, porque se vale pedir ayuda. Se vale recurrir a personas que tienen estudios, que tienen todos los recursos y capacidades para ayudarnos en procesos y en situaciones que a veces creemos las sabemos manejar. Pero siempre es bueno tener el apoyo de una persona que está especializada en eso y nos puede nutrir más en nuestras vidas. Muchas gracias, Selfa. Un honor como siempre tenerte. Gracias, Leti, Pame, por la invitación. Y pues síganos en YouTube. Así como digo, si te gustó, dale like y si te gustó mucho, compártenos. Gracias. Gracias.